este desencanto de las izquierdas identificadas con el Foro de Sao Paulo, que viene en caída libre, y que hemos visto cómo esto va repercutiendo en las diversas elecciones en todos los países de la región. ¿Qué lectura le trae a usted, López Chau, para el panorama electoral de nuestro país, teniendo en cuenta este antecedente? No nos preocupa la posibilidad que Rafael López Aliaga vaya a quedar fuera de la competencia. Mira, no te metas porque la política es muy sucia. Y entonces, en la medida en que no nos metemos porque es muy sucia, dejamos el espacio a los que la ensucian. Invitado del día de hoy, el señor Luciano Reboredo, candidato a diputado por Renovación Popular y también director de La Abeja. Bienvenido, estimado Luciano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Grecia. Bien, estábamos analizando esta encuesta que recién se ha publicado. De hecho, la comparativa con el mes anterior, con diciembre del 2025, es bastante amplia. RLA López Aliaga ha crecido 2 puntos, vemos que Keiko también ha crecido 1 punto, pero el gran cambio es Carlos Álvarez, que de un 4% ha pasado a un 6.2%, superando inclusive a Mario Vizcarra. ¿Qué lectura nos puede generar esto? Yo creo que el tema principal es que Rafael López Aliaga se mantiene en el primer lugar y estoy convencido que eso va a seguir así. Los movimientos que va a haber entre el tercer, cuarto puesto en lo que va en esta encuesta van a depender mucho también de lo que suceda con el señor Vizcarra, el cual probablemente sea sacado de la competencia por las razones que ya acabas de comentar, y entonces habrá que ver ese voto cómo se divide, ¿no? Ese es un voto que obviamente no va a ir con Rafael, es un voto que probablemente se vaya a diluir entre los diversos movimientos progresistas que hay en la campaña, y eso va a permitir, yo creo, que la campaña recién se inicia, y yo creo que Renovación Popular va a seguir en esta tendencia de mantenerse en el primer lugar. En una elección con casi 40 candidatos, 38, es muy difícil que faltando todavía 3 meses haya una gran distancia entre un candidato y el otro. Pero lo que sí se puede ver son tendencias. Y la tendencia desde que se ha iniciado esta elección, desde que se han inscrito los candidatos, desde que han sido aceptadas las candidaturas, la tendencia es que López Aliaga se mantiene en el primer lugar. Usted habló hace un momento de movimientos progresistas. ¿A qué partidos y en específico a qué candidatos se refiere con movimientos progresistas? López Chau, el Partido Morado, la señora Marisol Pérez Tello, que ha vuelto ahora a la rienda electoral. Hay varios, ¿no? Y por supuesto los partidos ya abiertamente de izquierda, ¿no? Que hay varios también. Ahora, según la encuesta, ya cerca de 3 meses de las elecciones, vemos que los 2 primeros puestos son López Aliaga y Keiko Fujimori. Sin embargo, por lo menos en estas últimas elecciones hemos también analizado que siempre suelen en segunda vuelta encontrarse un representante de la derecha y un representante de la izquierda. En las elecciones pasadas, de pronto conocimos, el Perú se dio cuenta que había un candidato que nadie había observado, que era el señor Pedro Castillo, que de hecho terminó ganando las elecciones. ¿Cree que en este año, en este 2026, va a suceder algo similar? Es decir, vamos a tener a lo mejor al primer puesto, puede ser un López Aliaga u otro candidato enfrentándose a alguien de la izquierda radical que pueda aparecer de pronto de la nada. Creo que no. Yo creo que una posición de izquierda radical de hecho está en este momento descalificada. Es una tendencia continental, es un movimiento que se viene dando, este desencanto de las izquierdas identificadas con el Foro de Sao Paulo, que viene en caída libre, y que hemos visto cómo esto va repercutiendo en las diversas elecciones en todos los países de la región, ¿no? Argentina tal vez inició esta corriente, acabamos de ver el triunfo de Kast en Chile, ¿no? Y hay una reacción contra lo que implica todo este movimiento corrupto y además progresista, encabezado por el Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que una organización criminal que ha venido copando el poder y destruyendo los países de la región.
Claro, ahora es importante hacer un disclaimer porque las encuestas no son al 100% seguras. En primer lugar, es la medición de la interpretación o el sentir que en ese momento tiene la persona, que puede ser muy diferente, puede distar mucho a lo que realmente emita como voto el día de las elecciones. Además, pueden ser también documentos manipulables por las mismas organizaciones que los financian. Por lo tanto, siempre es importante hacer el disclaimer, pero también hay que ir analizando las tendencias. Y como usted mencionaba, la tendencia que hasta ahora ha primado, y toda encuesta no ha podido ni ocultarlo, es que López Aliaga tiene el primer puesto como intención de voto. Sí, esto desde hace varios meses atrás, ¿no? Y yo creo que eso se va a mantener y eso va a ir creciendo. Vemos con optimismo la presencia de Rafael en el interior del país, creciendo en la Sierra Central cada día, creciendo en la costa norte y empezando poco a poco también a cautivar el voto del sur, ¿no? Donde lamentablemente desde hace varios años hay una presencia constante de grupos radicales, la influencia de movimientos que vienen de Bolivia, pero eso se va a ir revirtiendo poco a poco conforme se vea la realidad nacional y se vea que es necesario tomar decisiones sensatas. Ahora, con respecto a esta tacha, que me parece algo que no debemos pasar por paños fríos, porque podría a lo mejor ser el motivo que saque a Rafael López Aliaga de la campaña electoral. Se ha concedido el recurso de apelación vinculado a la tacha presentada contra la candidatura de López Aliaga. Eso, según el personaje que ha emitido la tacha, porque advierte presuntas irregularidades en la modalidad empleada para elegir a los candidatos dentro del partido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Explíquenos un poco y qué implica también esto para la candidatura del señor López Aliaga. Primero hay que ver que hay gente interesada en bajar la candidatura de Rafael López Aliaga, ¿no? Alguien que va y que paga una cantidad importante de dinero para presentar una tacha, buscando siempre el menor detalle, ¿no? Aparentemente han encontrado ahí alguna situación que puede ser un motivo para presentar una tacha, pero estamos convencidos que no va a ser así. No va a ser así porque las elecciones internas del partido han sido controladas por la OMPE. Hemos asistido todos a los centros de votación en todos los distritos. Han ido a votar más de 10.000 afiliados del partido, ¿no? Con lo cual se ha dado una demostración de organización, de democracia, y estoy convencido que eso va a ser así, ¿no? En general no nos preocupa la posibilidad que Rafael López Aliaga vaya a quedar fuera de la competencia. Ok, entonces, por un lado, ustedes están descartando esta posibilidad. Pero, ¿qué sucediera si esta tacha ya en el Jurado Nacional de Elecciones procede? Y, obviamente el partido va a tener que apelar, pero a lo mejor en este marco del tiempo les pueda jugar en contra. No, porque ahí hay un problema, ¿no? Esto de las tachas muchas veces se usa para lo que tú estás diciendo, ¿no? Mientras te preocupas de defenderte de la tacha, vas perdiendo tiempo en la campaña. Correcto. ¿No? Y además los plazos son muy extensos, entonces uno se dedica a impedir que lo saquen de la competencia y en el camino pierde tiempo valioso para la campaña. Pero el partido está muy bien organizado. Tenemos profesionales muy eficientes, abogados expertos en temas electorales, personeros y dirigentes muy calificados, de manera que eso va a seguir su camino y Rafael seguirá en campaña. Bien, ahora un punto que también quiero conversar con usted es la situación de un candidato que representa a la izquierda, una de las izquierdas más radicales dentro de nuestro país, que yo diría se disputa entre él y Ronald Atencio, ¿no? Me estoy refiriendo al señor Alfonso López Chau, que muy recientemente se ha conocido que estuvo en la cárcel. De hecho, él tiene una entrevista escrita a través del medio La Mula, que se titula La prisión por convicción enaltece el alma. Y él está dando su versión de los hechos. Y lo que indica es, a ver, no, yo no fui preso político o no estuve preso por robo, que es como se evidencia el tema por el registro del INPE, sino que en el régimen de Velasco, según él, era un joven activista que luchaba por los derechos, por las libertades en aquella época, y lo terminan arrestando por un tema de confusión, ¿no? Y luego sale a la libertad por un tema de amnistía. ¿Qué lectura le trae a usted López Chau para el panorama electoral de nuestro país, teniendo en cuenta este antecedente? Un personaje nefasto, ¿no? Un personaje que cuando era rector de la universidad abrió las puertas de la universidad para que subversivos que venían a Lima a alterar el orden
pasen a descansar y a tomar el local como un hotel de paso. Entonces, este personaje que además dice haber luchado contra el velasquismo, lo cual yo lo dudo muchísimo, porque ya sabemos la tendencia que tenía esta dictadura socialistoide, es muy raro todo lo que sucede. He visto que los documentos con los cuales aparece como detenido dicen por asalto y robo. Así es. ¿No? Entonces él tendrá que aclarar qué clase de asalto y robo es protestar contra una dictadura. Pero por otro lado, también está cuestionada la forma en que dejó el rectorado encargado, que parece que hay unos arreglos y unos enjuagues ahí que no son lo más limpio. De manera que este señor López Chau va a tener que aclarar muchas cosas. Es muy importante la transparencia de los candidatos, ¿no? Entonces, pero ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Hemos visto lo que pasó con el gobierno de Pedro Castillo y el tipo de personas que llegaron al poder. No se equivoca Rafael López Aliaga cuando habla de la izquierda del mal, ¿no? Y dice mentirosa, asesina y ladrona, haciendo una sigla con la palabra mal. Entonces, no es novedad. Y esto, yo creo que este señor, pese a que ha utilizado una universidad de tanto prestigio como la UNI como plataforma para lanzarse a una candidatura, va a tener que aclarar su situación. Bien, eso es importante porque el señor Alfonso López Chau, a quien hemos entrevistado en una oportunidad en este medio, nos gustaría volver a entrevistarlo, por supuesto, para poder discutir acerca de los temas en los que seguramente no discrepamos, es un representante de la izquierda radical, alguien que desde su juventud ha tenido mucha participación en la vida política, pero no lamentablemente direccionado por el camino del bien o por la vía democrática, sino por las ideologías, bueno, que le convergen a él. Otro personaje que también ha estado muy involucrado y que de hecho hace algunas cuantas horas hizo cierta denuncia contra Rafael López Aliaga es el señor Pedro Cateriano, quien acusó a el señor López Aliaga de hacer negocios durante el gobierno de Fujimori y Montesinos. De hecho, el negocio, como él lo llama, es haber tenido el tren Cusco-Machu Picchu, ¿no? Este beneficio. Usted, de hecho, leí su columna de opinión titulado El closet de Cateriano. ¿Cuál es aquella respuesta que usted le puede tener a este hombre? Y también a ver si nos puede ayudar a recordar cuál ha sido la trayectoria de Pedro Cateriano en la historia de nuestro país. El señor Cateriano no tiene ninguna autoridad moral para, desde su cómodo balcón de candidato al Senado, acusar a nadie de corrupción. Él ha sido cómplice y parte del gobierno de Toledo. El gobierno de Toledo, quien ahora está en prisión, que abrió las puertas a Odebrecht y que fue un gobierno absolutamente corrupto. Él luego ha sido el primer ministro de Humala y brazo derecho de la señora Nadine Heredia, hoy prófuga por corrupción. Y él, no olvidemos, es el que usaba la frase, ya la señora me dio luz verde, una especie de mandadero o asistente de Nadine Heredia. Luego de eso, como si todo esto fuera poco, estuvo en la órbita de PPK, y fue un personaje cercano a PPK, y luego de eso fue nombrado primer ministro de Vizcarra, nada menos, el genocida y corrupto Martín Vizcarra, con lo cual ha sido socio o parte o cercano a 4 de los gobiernos más corruptos que hemos tenido, los cuales todos han terminado en prisión, los cuales todos han terminado vinculados a actos de corrupción, y el señor Cateriano ha sido parte de este póker de la corrupción, de estos 4 ases de la corrupción. Entonces, que ahora él tenga el descaro de hablar de corrupción y hablar de dictadura y hablar de que López Aliaga hizo negocios, cuando lo que tiene López Aliaga es un negocio o un emprendimiento absolutamente público y abierto, no es otra cosa que un manotazo de ahogado, ¿no? Sabemos que el partido en el cual él va con el señor Belaunde, que es otro progre, no tiene ningún futuro, ¿no? Entonces, es un odiador además, ¿no? Cateriano se ha caracterizado siempre por eso, por vivir un poco a la sombra o bajo las alas de Mario Vargas Llosa, y por otro lado por odiar a todo el mundo, ¿no? Lo que hizo con su libro sobre Alan García, por ejemplo, también es conocido. ¿Por qué cree usted que hay tantas voces, que hay tantos personajes que hoy en día se levantan? Y es parte de la campaña sucia que siempre sucede durante
contienda electoral, ¿no? La mejor forma de bajarte a un candidato es difamándolo, es a través de la difamación y de alguna u otra manera mermas su trayectoria, mermas la popularidad que pueda tener y no termina pasando la valla en algunos casos. ¿Cuál cree que es la intención entonces de todas estas voces que se levantan no solamente en contra de López Aliaga, sino en general, ¿no? Y hay un juego sucio que es lo que más preocupa en esta campaña electoral. Lamentablemente la política peruana se ha ensuciado mucho, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales yo postulo a la Cámara de Diputados. No, porque ya nos hemos acostumbrado a que muchas veces te digan, mira, no te metas porque la política es muy sucia. Y entonces en la medida en que no nos metemos porque es muy sucia, dejamos el espacio a los que la ensucian, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Cada campaña electoral es peor que la anterior. Si miramos 30 o 40 años atrás la política peruana, vemos el nivel de los personajes que había, ¿no? En algún momento hemos tenido personajes como Porras Barrenechea, como Basadre en la política peruana, como Luis Alberto Sánchez. Incluso en las izquierdas había gente de mucho prestigio, académicos, intelectuales. Pero ¿qué cosa ha sucedido? Por ejemplo, el Congreso de la República se ha convertido en un centro de podología, en una agencia de empleos, incluso en algún momento temas de prostitución. Entonces, si los buenos no entran a la política, si los que tenemos valores no entramos a la política y no vamos a limpiar el Congreso de la República, que es uno de mis objetivos, la cosa va a ser cada vez peor, no solamente en las campañas, porque la campaña es temporal. Luego, cuando se llega al gobierno, ¿quiénes llegan? Llegan todos estos corruptos que hemos estado hablando, o el Congreso se convierte en un centro de despilfarro, en un centro de agencia de empleos. Entonces, precisamente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Yo estoy postulando al Congreso porque creo que el Congreso, como primer poder del Estado que debería ser limpio y recuperar su prestigio, recuperar la calidad que alguna vez tuvo en el Perú. Y hay que cortar todos estos falsos privilegios que han convertido al Congreso en lo que es hoy en día. ¿Qué lectura nos puede traer a coalición lo que sucede cuando un mandatario se reúne de manera clandestina, digámoslo así, con un empresario internacional? Bueno, lo menos que se puede decir es que es preocupante, ¿no? Habrá que esclarecer, porque no es la forma en que el presidente de la República debe sostener reuniones ni con empresarios, ni con proveedores, ni con nadie, porque para eso hay todo un protocolo, ¿no? El presidente debe recibir a personalidades o incluso empresarios, pero en Palacio de Gobierno y debe quedar registrada. Estas visitas clandestinas no están bien. Yo quiero atribuirlo a la inexperiencia tal vez del presidente Jerigo, acá ha cometido un error. Vamos a ver qué aclaración va a haber al respecto. Pero hemos tenido ya los antecedentes lamentables de la famosa Casa de Zarratea, a donde Castillo llegaba a reunirse con uno y con otro, y ya sabemos las consecuencias. Lo que más queremos es que este periodo de transición llegue a buen término, ¿no? Y que Gerí pueda manejar y cumplir su principal encargo, es que haya elecciones limpias y que haya una transferencia del poder limpia. El Perú ya no resiste más vacancias, saltos al vacío, cambios de presidentes, porque eso va minando cada vez más la credibilidad del sistema democrático y la gente va sintiéndose cada vez más frustrada, ¿no? El poder se desgasta y eso es algo que hay que evitar. Por eso digo, mi mayor deseo es que Gerí cumpla su periodo, entregue el poder y haya elecciones limpias. Lo que pase de aquí al mes de julio es muy importante, queda muy poco tiempo y ojalá que sea así. En esos últimos meses, donde hemos visto el proceder del presidente José Gerí y su equipo, ¿cómo podría catalogar su gestión del 1 al 10? Considerando que sus principales funciones, según lo que también él ha indicado como prioridades del gobierno, es disminuir el tema de la inseguridad ciudadana, pero también lograr la transición democrática para que lleguemos a las elecciones transparentes y justas que el Perú necesita. Yo creo que Gerí al principio se manejó muy bien, supo conectar con la población, supo conectar con los medios de comunicación y por eso tuvo un gran crecimiento en aceptación y en popularidad comparado con los últimos presidentes. Se manejó muy bien en cuanto a imagen, pero esos son temas que en el tiempo se desgastan si es que no hay resultados. Si él no tiene en las próximas semanas o en el breve plazo capturas importantes que mostrar en temas de inseguridad ciudadana y de corrupción y de delincuencia, si él no tiene
que mostrar éxitos importantes, ese cheque en blanco que le ha dado la población por su carisma, por su primer contacto, por la manera en que se manejó, se va a ir desgastando. Entonces yo creo que él ha llegado a un punto límite en que va a empezar a descender su popularidad y su aceptación si no tiene cuestiones efectivas y concretas que mostrar. De momento, bueno, lo ha venido manejando de una manera aceptable, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, meses. Ahora, usted hace algunos cuantos minutos atrás indicó que el Perú necesita a buenos candidatos, que los buenos también entren a política para que la política netamente no esté vinculada con malos elementos. Sin embargo, podemos decir que estos buenos elementos se encuentran no solamente en partidos de derecha, sino también en partidos de izquierda. Es decir, tenemos hoy en día en el país una buena izquierda, una izquierda democrática, una derecha buena, una derecha democrática que realmente demuestran candidatos que den la talla. Hay un problema y es que la corrupción no es patrimonio solamente de la izquierda. ¿No? La corrupción también ha llegado a los partidos de lo que llamamos la derecha o a los sectores del mal llamado centro. Entonces, la crisis es general. Sin embargo, yo no considero que alguien que toma posiciones progresistas, posiciones globalistas, posiciones de la izquierda radical o de lo que se llaman los caviares, sea una persona confiable para otorgarle el poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene con una carga ideológica que atenta contra valores inmutables como la familia, como la vida, como la libertad. Y entonces eso lo descalifica de plano. Bien, por ejemplo, en las candidaturas del señor Ronald Atencio, bueno, la izquierda como tal, y quiero ser incisiva en este punto, el señor López Chau, hay propuestas que son totalmente un salto al vacío, que no han funcionado en ninguna parte del mundo entero y que solamente escucharlas desde el aspecto teórico hay muchas maneras de desbaratarlas, hay muchas maneras de entender que no es la forma más razonable de llevar a un éxito a nuestro país. ¿Por qué aún así sigue teniendo tanto acogida en el Perú? ¿Por qué aún así hemos visto que en 2021 salió ganador un Pedro Castillo? ¿Por qué aún así hay cierto sector del país que sigue eligiendo a la izquierda radical y ese tipo de propuestas como sus banderas? Ahora, has mencionado al señor Atencio y a López Chau, pero hay una candidatura muy peligrosa que es la de, ¿Ah, sí? la de Podemos, la de Luna. Ah, la de José Luna Gálvez. Que se ha prestado para ser el reciclador de todos los desechos del gobierno radical de Castillo y lleva con el número 1 nada menos que a un personaje siniestro como Noblecilla. Raúl Noblecilla. Raúl Noblecilla, que ha sido el abogado de Castillo, el abogado de todos los que han estado involucrados en el gobierno de Castillo y en el golpe de Estado, incluso abogado de Cerrón, ¿no? Y que es el abanderado del cambio de constitución, que es la base para toda esta revolución que ha venido desde tiempo atrás a través del Foro de Sao Paulo y de la izquierda más radical. Entonces tenemos todo este bloque y la principal razón probablemente es la falta, tenemos una crisis de autoridad, una crisis de presencia del Estado. Recuerda que hubo un momento en que en Puno no querían izar la bandera del Perú, ¿no? Y que hubo todo un conflicto porque un sector de la población no quería que se ice la bandera del Perú. A ese extremo hemos llegado. Y eso es parte de este desencanto y de esta falta de autoridad y esta falta de presencia del gobierno en muchos sectores del país. Entonces se ha dejado hacer, se ha dejado avanzar. En un momento se ha querido hacer el RUNASUR hasta en el Cusco. Y todo esto es un trabajo de décadas de infiltración de ideas progresistas, de infiltración de ideas radicales y de sembrar el odio en sectores del país. Entonces eso luego se ve en los votos, ¿no? Ajá, ahora, bien, en medio de este clima, de este contexto tan complejo que hoy surge en nuestro país, que no viene de hace meses, sino de hace décadas, es consecuencia de todo una situación social, ¿por qué usted ahora está intentando postular? ¿Por qué usted está intentando ahora ingresar al fuero político de una manera más activa? Porque justo lo conversábamos durante la pausa, yo soy lectora también del portal La Abeja, me gusta mucho siempre leer los artículos de opinión, muy interesantes, muy acertados, pero cuéntenos, ¿por qué ha decidido dar este salto ahora a la vida pública desde la política? Bueno, mencionas el portal La Abeja que yo dirijo hace 10 años, ¿no? Y donde hemos tratado de dar una visión conservadora,
cristiana, con valores de la sociedad. Y el portal tiene una declaración de principios. Y esos principios son los que nos animan en este momento a dar este paso a la vida política. ¿Por qué? Porque principalmente creemos que la gente ya no resiste más. La gente ya no resiste más y ese desencanto nos puede llevar a situaciones de extremos, nos puede llevar a situaciones en que la gente descrea de la democracia, descrea de la república, y eso sería gravísimo. Entonces, como decía antes, es importante copar espacios para que no los tomen los corruptos y las personas que vienen a servirse de la política. Entre nuestras propuestas, por eso está en primer lugar la limpieza. Hemos dicho una palabra un poco dura, ¿no? La desratización de la política, sacar a los parásitos de la política. La gente ha dejado de creer en la democracia en muchos sectores porque ve un Congreso corrupto, ve un Congreso que no lo representa y queremos empezar a legislar dentro del Congreso para, en primer lugar, limpiar la casa. ¿Cómo limpiar el limpio la Congreso. casa? Porque, a ver, el Congreso siempre va a generar puntos a favor y puntos en contra, porque el Congreso justamente es la fusión de diferentes representantes que vienen de diferentes ideas. Es decir, siempre va a haber cierto grupo que sea de la izquierda, de la derecha, del centro, del partido A, B, C, D. Va a ser muy variado, ¿no? Así es parte de la forma en la que hoy en día se rige la democracia en nuestro país. Pero ¿cómo en este contexto limpiar la casa? ¿De qué manera? Y cómo también cuidarse que en su mismo círculo no haya malos elementos, porque muchas veces se infiltran. Por más que haya filtros severos, el infiltrado siempre está. Hay que legislar para modificar internamente al Congreso. Y ahí veremos quiénes se niegan a votar por reformas que lleven, por ejemplo, la meritocracia. Creemos que el Congreso no puede ser una agencia de empleos. En los años 90, en el despacho de un congresista, había 3 o 4 personas. Hoy en día hay 8 o 10. Con lo que implica eso en un presupuesto que se va desbordando. Hemos visto los gastos en remodelaciones absurdas, en cambiar los baños de uno u otro congresista porque no le gustaban, pero sobre todo cómo se desprecia al peruano al convertir el Congreso en un centro de corrupción. Entonces, si un poder del Estado tan importante como el Congreso está en esa situación, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué cosa vamos a predicar desde el Congreso si antes no lo cambiamos? Si antes no se impone la meritocracia. Yo no pienso llegar al Congreso de la República para llevar a mi ahijado, a mi sobrino, a la enamorada de mi hijo, a trabajar conmigo, porque de eso no se trata de llevar a los mejores. Entonces, por ejemplo, estamos planteando, y en los próximos días lo vamos a dar a conocer, aún siendo candidato, hacer una convocatoria para que los mejores jóvenes brillantes, jóvenes profesionales, participen de una actividad que vamos a hacer para desde ya seleccionar al mejor de todos y garantizar que él, que ha sido seleccionado mediante un sistema abierto, público en las redes sociales, se le pueda decir, tú que has presentado tu postulación, vas a ser asesor en mi despacho. Abiertamente, gente que no conozco, y después presentar como primer proyecto de ley uno para que el Congreso de la República, en trabajo conjunto con una universidad y con Servir, genere la forma de hacer concurso público para que los mejores vayan a trabajar al Congreso. ¿Dentro de los despachos congresales o en puestos administrativos? Ambas cosas. Porque dentro de los despachos normalmente las personas que son contratadas están bajo un régimen de personas de confianza, ¿no? Ese es uno de los problemas, ¿no? Así, ¿usted cree que es un problema? ¿Por qué? Yo creo que podría haber un personal de confianza, pero cuando se usa esto para un reparto de prebendas y para un trabajo, ir contra el trabajo congresal y más bien beneficiar, empiezan los mochasueldos y empiezan todos estos contubernios. Yo pienso que esa selección, el parlamentario puede intervenir, porque obviamente yo no voy a querer tener a un progresista en mi oficina. Claro, por más que ¿no? tenga muy buenos títulos, un muy buen cartón, no sé, egresado Pero para de eso hay sistemas de compliance, hay sistemas de calificación, tantos puntos por la trayectoria, tantos otros puntos por el tema académico, tantos otros puntos por la experiencia, pero tiene que haber de por medio alguna forma de legislar para que haya una institución que controle esto. No se puede ir de las manos y que tengamos, por ejemplo, las situaciones terribles que hemos visto, la señora que le cortan las uñas y todo esto, el asesor que va a su casa a cocinar, el otro que hace de chofer para ir al gimnasio. Eso no puede seguir siendo así, porque eso es lo que hace que la gente ya no crea en la democracia. Eso es lo que hace que la gente se sienta frustrada y empiece a detestar a una institución
que debería ser elevada y debería ser admirada como el Congreso de la República. Claro, creo que también los requisitos y las condiciones para poder ingresar a trabajar en una institución tan importante como el Congreso de la República tienen que ser mucho más exigentes, es decir, la valla tiene que ser más alta. Muchas veces te piden un diplomado que las personas pueden comprar a 30 soles y ya parecen expertos, ya parece como si fueran los profesionales y en realidad se trata de todo un negocio, ¿no? Entonces, la estructura es bastante débil, lamentablemente, y esa estructura permite que haya malos elementos, que haya corrupción de por medio, etcétera, etcétera. De hecho, de ese punto que estamos conversando, el día de ayer, Cuarto Poder, este dominical, sacó una nota con referencia a lo que está pasando en el INPE, que se evidencia que personas sin experiencia, jóvenes sin experiencia, fueron contratados tras reuniones con el presidente, el señor Iván Yataco. ¿Qué nos puede traer esto a cada uno de los peruanos? Yo entiendo que indignación, desesperanza, cuando el INPE es el organismo que se encarga de administrar la justicia para los reos, para los que están encarcelados. ¿Cómo puede suceder esa situación dentro de nuestro país y dentro de una institución tan importante? Es lamentable, y lo que va a suceder es, le van a cambiar el nombre, como se hizo con Caliwarma, y el tema sigue siendo el mismo, porque no es un tema de cambiar de nombre, sino de cambiar la institución de raíz, de cambiar los valores, y es un trabajo que va a tomar tiempo. No es un trabajo que de la noche a la mañana instituciones que se han corrompido como parte de la policía, como parte del Poder Judicial, como parte del Ministerio Público, si no tienen reformas radicales, no va a haber una solución de la noche a la mañana. El tema de las cárceles, yo sería partidario de la privatización de las prisiones. Así, privatización del INPE. Así es. ¿Debería también ser removido el presidente del INPE, el señor Iván Yataco? Sí, por supuesto. Pero parece que el gobierno actual no lo quiere remover, ¿no? ¿Tendrá algún puesto asegurado a lo mejor? Hay que ver qué hay detrás, ¿no? Es difícil pronunciarse sobre intuiciones de ese tipo, pero no me gusta lo que está pasando en el INPE. Definitivamente. Ahora, una de sus propuestas, quiero tomar esta, a lo mejor no es tal como lo está implicando, pero ¿qué implicaría privatizar al INPE? Implicaría que una empresa transnacional, probablemente, no solamente nacional, con todos los protocolos de seguridad, con todos los protocolos de cumplimiento, supervisada adecuadamente, modernice las prisiones. Tenemos un déficit de prisiones enorme, tenemos problemas muy serios de hacinamiento, y si bien, claro, nosotros queremos que los delincuentes sean apresados y que cumplan con sus sanciones, tampoco es digno tener 8 personas donde debería haber una, o 7 personas donde debería haber una, y eso es parte de lo que se presta a la corrupción, ¿no? Porque si hay ese hacinamiento en las cárceles, ¿hay alguna forma de librarse de esto? Sí, pagándole al policía, pagándole al jefe, pagándole a las mafias internas, ¿no? Y eso no puede seguir siendo así, ¿no? Ahora también está la propuesta de nuestro partido y de Rafael López Aliaga de retomar la vieja idea de una prisión en la selva, ¿no? El CEPA durante muchos años funcionó. Hay lugares aislados donde no hay internet, donde no hay forma de salir, y solamente estos presos tendrían que ir a trabajar. Esa es la otra posibilidad también. Tenga por seguro que se van a enfrentar a organizaciones de derechos internacionales, de derechos humanos, que van a indicar que en el Perú se está violando los derechos de los delincuentes. Bueno, ya es tiempo de sacudirse también de estas organizaciones que responden a intereses económicos enormes y a intereses ideológicos, ¿no? ¿Estaría a favor entonces de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también? Por supuesto que sí. Es difícil decirlo, pero porque en su origen tuvo un origen lícito, ¿no? La defensa de los derechos humanos, que bien entendidos son necesarios y son respetables y son una aspiración lógica de cualquier sociedad. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha ido desvirtuándose en sus fines, ¿no? Uno de los temas preocupantes es cómo se financia esta corte, ¿no? Esto ha sido denunciado por Sebastián Schuff, que es un investigador en Washington, ¿no? Y hemos visto cómo se ha cambiado, por ejemplo, lo que en un principio era que la Corte se sostenía con los aportes de los países miembros. Eso ya no es así. Ahora se mantiene con aportes de ONGs ideologizadas, con aportes de la Comunidad Europea, y esos aportes vienen condicionados, ¿no? Yo voy a poner $20 millones
para que la Corte y el Sistema Interamericano de Justicia produzca unos papers, unas investigaciones sobre tema de aborto. ¿No? Entonces, claro, si vienen 20 millones, todos estos señores se alinean y empiezan a producir el informe 1, el informe 2, el informe 3. Por eso hay esa cantidad de documentos sobre diferentes temas. Y luego, ¿qué sucede? Estas mismas ONGs o entes ajenos al sistema interamericano y a la OEA empiezan a presionar. Entonces vienen al Parlamento peruano y le dicen al congresista: oye, ¿usted por qué no apoya el aborto? No, yo no lo apoyo porque tengo mis principios. El hombre es débil, no tiene una buena formación. Y le dicen: mire, le vamos a dejar 20 informes de un organismo internacional como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que usted comprenda que el aborto es un derecho humano. ¿No? Y de paso lo vamos a invitar a Washington para que usted converse. Negociazo. Claro, y entonces lo que no pueden hacer de abajo hacia arriba, porque la población peruana es conservadora y es cristiana, lo vienen a hacer de arriba hacia abajo y le imponen documentos que supuestamente son vinculantes y no lo son, porque si la Corte dice A y no le hacemos caso, no pasa nada. Ahora, otra posibilidad es cambiar el artículo 205 de la Constitución para que la última instancia en el Perú sea ya no cortes internacionales, sino simplemente termine la última instancia de decisión en temas importantes en el Tribunal Constitucional. Usted ha sido un acérrimo defensor justamente de toda esta injerencia de ideologías progresistas, wokistas, de izquierda radical que quieren imponerse en nuestro país y en el mundo entero. De hecho, yo invito a toda nuestra audiencia que puedan revisar su portal, La Abeja. Como lo he dicho hace un momento, siempre tiene opiniones muy acertadas. Para mí también es un referente al momento de buscar información que complemente nuestros conocimientos previos, pero ¿cuáles son sus banderas? ¿Qué es lo que usted le garantiza al ciudadano peruano que tiene amplios problemas día a día? La inseguridad, el tema de la economía, el precio del mercado, todas las situaciones que puedan haber en nuestro país. ¿Cuáles son aquellas banderas que usted promete luchar en un eventual cargo dentro del Senado? Hemos puesto como nuestros valores no negociables la defensa de la vida, la defensa de la familia y la defensa de la libertad. Y en casos concretos de nuestros primeros proyectos, ya he hablado de la anticorrupción y comenzar por casa, comenzar por limpiar el Congreso de la República. Otro tema que cuando hablamos de la vida, no solamente hablamos del aborto y la eutanasia, porque protegemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sino también lo que implica la vida con dignidad, la vida con derechos, y ahí hay dos puntos vulnerables que son los dos extremos de la vida: la primera infancia, la infancia, y el adulto mayor. Y el adulto mayor, el anciano, está desprotegido en el Perú, ¿no? Porque hay pensiones realmente miserables y la gente tiene que vivir con 300 soles. No hay instituciones que protejan al adulto mayor. Entonces estamos trabajando con un equipo en una legislación para los adultos mayores, que son una preocupación importante. Vamos a proponer la creación de una defensoría del adulto mayor que está desamparado, y tenemos también algunos proyectos para que el adulto mayor se sienta útil y protegido. Hace un par de años estuve en una reunión de movimientos conservadores en Budapest, en Hungría, y pude notar una cosa muy interesante. Cuando uno va a un grifo, a una tienda de conveniencia, cuando uno va a comer una hamburguesa a una tienda de comida rápida, quienes están en la caja de estas tiendas, quienes están atendiendo el trato directo al usuario, son adultos mayores. Hay una ley que promueve el contrato de personas mayores por medio tiempo, y estas personas empiezan a sentirse útiles y empiezan a dar el mejor servicio. Empiezan a identificarse con la camiseta de la empresa que les da trabajo y son los mejores trabajadores. Entonces queremos también legislar en ese sentido para que el adulto mayor se sienta útil, para que recupere la confianza. Una muy buena iniciativa. Y para que pueda tener trabajos de medio tiempo sencillos, que no requieran un esfuerzo físico y que lo puedan reivindicar moralmente como personas, como seres humanos, con dignidad. Hay empresas que lo hacen, muy pocas que yo conozco, pero que realmente es una labor impresionante que se hace con el adulto mayor. ¿Algunas últimas palabras, estimado Luciano, que nos quiera brindar para todo el medio de comunicación? Sí, recordarles que voy con el número 30 para diputado por Lima, y que lo que ofrezco es eso principalmente. No vamos a hacer nada fuera de lo humanamente posible. No ofrezco demagogia, no planteo hacer milagros, sino simplemente hacer respetar los valores
que considero no negociables, que es la defensa del niño, del adulto mayor, de la familia, de la vida y también de la libertad. Que no se nos diga que no podemos mencionar a Dios en una campaña electoral, que no se nos diga que el Perú es un país que no es cristiano y que se respete nuestras creencias, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Muchas gracias, estimado Luciano Reboredo, candidato a diputado por Renovación Popular y también director de La Abeja. Tenga usted muy buen día.